Señor Jesús, gracias por las familias que han venido hoy a este lugar, los hermanos que han venido desde Middletown, que están aquí con nosotros, Señor, los que viven aquí en los alrededores de Poughkeepsie también, Señor, gracias por traerles con bien hasta este lugar, los que se encuentran ahí en la transmisión, Señor, la hermana María, sigue obrando en ella, restáurale, Señor Jesucristo, su cuerpo y agradecemos ese milagro que hiciste en ella de guardarle la vida, Señor, conservarle bien en ese accidente que ella sufrió el día de ayer, Señor. Hoy queremos ponernos en tus manos también para que trates con nosotros, con tu palabra, Señor, con los niños. Seas tú usando a la hermana Lucía esta mañana, Señor, colocando las palabras apropiadas, que los niños entiendan tu mensaje. Y también aquí a los mayorcitos, a los adultos, Señor. Háblanos, Jesús. Usa mi vida, Señor. Coloca las palabras apropiadas también para que todos comprendamos tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo actúe, Señor, nos dé fe en esta palabra y podamos creerla, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los niños pueden seguir a su clase bíblica con la hermana Lucía, mientras ustedes y yo buscamos, hermanos, allí en la Biblia, el Evangelio según San Juan. Ya tengo una presentación, hermana Daniela, que está en el drive, se llama Bautismo Superior, así se llama. Ahí está, entonces, para que por favor la ponga, y creo que yo desde aquí puedo manejarla. San Juan, ¿qué les dije, hermanos? ¿No? ¿No les dije? San Juan capítulo 3, en Home, hermana Daniela, donde dice Home a la izquierda, allá arriba, ¿sí? Y esa, bautismo superior, por favor. Bueno, vamos a estar atentos, ubíquense mejor porque llegaron unos hermanos también de lejos. Bienvenidos, hermanos. Gracias al Señor que vinieron. Aquí hay dos puestos, miren, muchachos, aquí la están esperando, reservados para ustedes. Salón VIP hoy. Estos hermanos vienen de lejos también. Si no estoy mal, vienen ustedes de Syracuse. Ah, bueno, en Peekskill también. Bueno, un poquito más cerca. Bienvenidos, son los hijos del hermano Wilson, ¿no? Bienvenidos, es la primera vez que viene, ¿verdad? Ok, bueno, apenas recién llegado. Bien, ¿cómo es su nombre? Taiwa, bienvenido Taiwa. Y Yupanqui también, ya lo conocemos. Tenía rato de venir por acá, pero bienvenido, gracias a Dios. Bueno, amados hermanos, entonces ustedes ya están independientes, pues. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. San Juan capítulo 3, ahí está el versículo 8. San Juan 3, 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien. La palabra viento y la palabra espíritu en el griego es la misma palabra, neuma. Bueno, hemos orado, hermanos, vamos a esperar que Dios sea hablando en nuestra vida, tratando con nosotros en esta mañana y dándonos a entender su mensaje, el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos. Ustedes y yo que estamos acá, pues debemos estar muy atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque venimos acá, como dice un cantante, esto es como el taller del maestro. Aquí venimos y la palabra es como martillo que comienza a moldearnos, a darnos forma. Pero si usted se distrae, si usted se duerme o si usted se pone a chatear o a jugar ahí en el teléfono o haciendo otra cosa, usted la perdió. Y ya usted no va a poder hacer nada más porque ya no podrá devolver el tiempo y voy a recibir la bendición de las 10 de la mañana. No, ya que ya le toca esperar hasta otra bendición que tenga, pero hoy Dios tiene algo para usted también. Así que vamos a estar atentos todos a lo que vamos a hablar acá. Yo les quiero hablar, hermano, acerca de, una vez más, del bautismo del Espíritu Santo, diciéndoles que este es un bautismo especial, un bautismo, lo he titulado un bautismo superior, y ya les voy a explicar por qué, y que es para todos, no es para unos solos, no es para unas personas nada más que los que van a ser pastores, no, esto es para todo aquel que quiera. Puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Así que no podemos relegar. Algunos piensan que, y han acusado a algunos, yo realmente no he oído ningún predicador que diga, ya no se necesita el
Espíritu Santo para ser salvo. Yo creo que ningún pentecostal va a decir eso. Tendrá que cambiarle el nombre a la iglesia y ponerle otro nombre, porque pentecostal que se respete hace énfasis en el poder del Espíritu Santo para poder llevar una vida de victoria, una vida de triunfo. Si Dios nos da el Espíritu Santo es porque lo necesitamos. Entonces vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, quienes no lo hayan recibido, y quienes ya hemos sido bautizados vamos a ser llenos del Espíritu Santo y a mantenernos ahí, en ese nivel de la llenura del Espíritu, lo que la Biblia llama la plenitud del Espíritu. Entonces no piense usted que vamos a... no, ahora como dicen que ya para salvación no se necesita recibir el bautismo del Espíritu, ni hay que hablar en lengua, entonces ya no voy a recibir. No, sí lo necesitamos, para poder perseverar hasta el fin. Esa semana pasada hablamos de la perseverancia, ¿verdad? Y la hermana decía que estaba hoy también en el ayuno con la devocional en la madrugada hablando de la perseverancia. Para perseverar necesitamos esto, el Espíritu Santo. Por sus propias fuerzas, usted no va a poder. El hermano Luis está aquí. Sienta, hermano Luis, por favor. Ahí hay una sillita vacía, mire. Al lado de la hermana Ana. Ahí usted puede sentar. Muy bien. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. No diga usted, eso nada más es para los que van a predicar. No, todos lo necesitamos, todos. Usted quiere tener dominados esos impulsos pecaminosos, pues el Señor nos da el Espíritu Santo. Ahí hay dos fuerzas en su cuerpo que se mantienen ahí en lucha y usted debe estar lleno del Espíritu para mantener ahí controlados esos impulsos y pasiones que todavía tenemos. Así que no vamos a pensar que no tenemos eso. A veces aquí hemos celebrado bautismos aquí mismo, ustedes recuerdan, aquí en este espacio, también acá enfrente. Y para nosotros es una fiesta especial. Yo no sé si ustedes, alguno acá, se me fue el nombre de su hermano, ¿cómo se llama? Tagua. No sé si Tagua ha estado alguna vez en algún bautismo y sabe qué es eso o no, o es primera vez que viene a una iglesia. Pero yo creo que los demás, todos, de pronto Alexandra, no sé, pero saben lo que es un bautismo, ¿verdad? Bautismo en agua, pues, que el pastor toma a una persona que está como candidato al bautismo y lo sumerge en el agua completamente y lo saca, y eso nos alegra, nos da emoción, hasta se nos salen las lágrimas de ver que una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Nos alegra mucho eso, es un bautismo, llamamos bautismo en agua, ¿sí? Bautismo es inmersión, es sumergir a alguien en agua. Yo no sé si aquí alguno quizás no haya sido bautizado todavía en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pero quiero decirle que ese es un paso importante, fundamental en esto que se llama el proceso de la salvación o el plan de la salvación. Hay gente hoy en día que dice, no, el bautismo, eso no es importante, es el arrepentimiento. Arrepiéntase, eso sí. Jesús predicó arrepentimiento. Pues sí, Jesús predicó arrepentimiento, pero también Jesús nos mandó a predicar el bautismo en agua. O usted no había leído este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos explicado esto en otras oportunidades, que aquí en este texto no aparece el nombre que se debe invocar. Nada más aparece que se debe invocar un nombre. Además no dice en los nombres como si fueran tres, sino que dice en el singular nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. No son tres nombres distintos, solo hay un nombre. Y ese nombre es Jesús. Eso que leímos fue el mandamiento, pero el cumplimiento de ese mandamiento lo encontramos, entre otros pasajes, en Hechos 2:38, que aquí la mayoría de hermanos sabe de memoria este pasaje, ¿verdad? O sea que usted puede cerrar los ojos y decirlo así de memoria sin mirar allá en el televisor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento. Aquí Pedro no se equivocó como algunos han argumentado, ¿no? Yo les he contado que un taxista me dijo, o sea que usted va a la iglesia del hermano Pedro. Y yo le dije, sí, señor. Yo pensaba que era el hermano Pedro Pinzón, se llama él, ¿no? Que manejaba taxi, que era compañero de él. Y resulta que no. Él me dice, sí, porque fue el hermano Pedro el que se inventó el bautismo en el nombre de Jesús. Yo le dije, no, eso no fue él, se lo inventó. Todo bautismo en la Biblia
Todo bautismo, usted si no ha hecho la tarea, hágala. Busque todos los bautismos en la Biblia que están registrados y todos se hicieron en el nombre de Jesucristo. Porque solo hay un Dios y ese único Dios tiene un solo nombre. Su nombre es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual hay salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que fiesta cuando celebramos el bautismo en agua. No sé los hermanos de acá si se alegran cuando hemos bautizado aquí personas y nos entristece. A mí me dolió que el año pasado no bautizamos ninguno, aunque le explicamos a varios, pero ninguno me dijo, pastor, bautíceme. Tampoco lo vamos a obligar, pues ahí usted está en el remojo hasta que usted diga bautíceme y lo bautizamos. Pero sí le hemos explicado el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero ¿sabe usted que hay otro bautismo más, no voy a decir importante, porque todo es importante, pero la palabra que escogí fue superior, un bautismo superior al bautismo en agua, que le digo, nos alegra mucho, pero hay otro bautismo, le digo superior, superior. Y ya va a entender usted por qué lo llamo bautismo superior. Para entender un poquito esto, no voy a hacer propaganda aquí al programa que dirige el hermano Roberto Tello, que se llama Reflexionando con Dios y que sale de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Pool. No voy a hacer propaganda para eso. Pero los viernes el hermano Tello me ha pedido el favor que trate un tema y hemos estado hablando de Mateo. Y ya van 3 programas que hemos hablado del bautismo de Jesús, porque hay gente que se enreda ahí en el bautismo de Jesús. No voy a predicarle aquí lo de las 3 horas de ese programa porque usted lo puede buscar por Radio y Pool, la radio que bendice tu alma. Por Facebook, búsquelo y váyase atrás los viernes, ahí están grabados, ahí quedan grabados, no los borran, gracias a Dios. Entonces escúchelos, hermanos o amigos que están de pronto pensando, ¿y por qué Jesús? ¿Y por qué la paloma? ¿Y por qué la voz? Y todo esto. Pero yo quiero decirle que en el bautismo de Jesús, Juan anunció un bautismo superior. Y aquí tengo los textos, miren. Juan decía, yo a la verdad os bautizo con agua. Eso lo dice Marcos, ¿no? Marcos 1:8. Yo a la verdad los bautizo a ustedes en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Si usted mira bien este pasaje, yo sé que algunos me están diciendo, hermano, usted, hermano, vamos a grabar esto porque esto está leyendo como que más bautismo y la Biblia dice que hay un solo bautismo. Sí, hay un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo es en el nombre de Jesús. Pero también hay un bautismo, aparte del bautismo en agua, un bautismo en el Espíritu. Y de ese es que quiero hablarle hoy. Aquí lo vemos. Juan está bautizando en agua o con agua, ¿verdad? Pero él dice, pero él, y es de él, se está refiriendo a Jesucristo. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Son las palabras del mismo Juan, llamado el Bautista. Entonces Juan nos deja claro que hay un bautismo superior al bautismo en agua. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en agua? A ver, déjenme ver la mano arriba de los que han sido bautizados en agua. Bueno, gloria a Dios. Yo los felicito. Bajen la mano, por favor. Pero quiero decirle que hay un bautismo superior al bautismo en agua. Está bien que usted se haya bautizado en agua. Haga así, felicitaciones. Lo hice. Pero falta algo más todavía. Hay algo más todavía. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Y voy a leer unos pasajes donde usted podrá ver que, así como le he preguntado cuántos ya fueron bautizados en agua y no dudaron, ¿verdad? Porque están seguros de eso. Usted también debe estar seguro de si recibió o no el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es más importante o por qué no la palabra importante? No quiero usar la palabra importante, quiero usar la palabra porque ese bautismo es superior, es como trascendental, más que el bautismo en agua. Bueno, primero que todo, el bautismo en agua lo realizamos seres humanos. Este servidor o cualquier otro pastor, somos los que oficiamos el bautismo en agua, ¿sí? Entonces, por eso en las hojitas que llenamos dice pastor oficiante, el pastor que celebró el bautismo, pastor Adonai Rojas, pastor Armando Calderón fue el que me bautizó a mí, y así.
Pero en cambio este bautismo del que le estoy hablando hoy, que es el bautismo del Espíritu Santo, no lo realiza un ser humano. No hay ningún pastor que diga yo bauticé con el Espíritu Santo aquí a la hermana Katrina. No lo puede decir. Ninguno lo puede decir. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Entonces, el que oficia este bautismo es superior a cualquier mortal. Así que Juan decía, bueno, yo sí lo bautizo, pero hay otro bautismo, que este bautismo es superior a este, porque el que lo bautiza es más grande que yo, decía él. Y era antes que yo. Es más, yo no soy, Juan era un personaje muy importante, la gente le tenía respeto a Juan. Porque Juan hacía prodigios, porque Juan hablaba la verdad y la gente acudía a él. Salían al desierto a escucharlo, de las ciudades salían a escucharlo. Así que lo tenían por un importante y le decían, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, no, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú el profeta? No, no. Y la gente tenía a Juan, le digo, como alguien grande. Pero Juan decía, yo no soy grande. Grande es el que viene después de mí. Ese sí es grande. Yo no soy digno, ni siquiera agachadito, de desatar la correa de su calzado. Tremendo. ¿Eh? Y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Luego dice Juan también, bueno, Juan, pero nos lo testifica Lucas. Lucas deja ver claramente que Juan creía en este ministerio, o en este bautizador, y en este bautismo superior al que él estaba diciendo. En las palabras de Lucas dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí están las palabras literales del Evangelio según San Lucas, capítulo 3 y versículo 16. ¿Sabe usted que muchos han olvidado este bautismo? Hay gente que en algunas congregaciones, hasta que no se dice, hermanos, el próximo domingo tenemos culto de renovación espiritual o culto pro recepción del Espíritu Santo. ¡Ay! Cierto que yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hay gente que se ha olvidado este bautismo tan importante, el bautismo del Espíritu Santo. Para algunas personas ahí lo están interpretando de diferente manera. Los católicos, no sé si aquí alguno haya sido de tradición católica, pero ellos tienen un rito llamado el rito de la confirmación. Y ahí dicen, usted va a recibir el Espíritu Santo en el rito de la confirmación. Otros, como los bautistas o los que se llaman reformados ahora, los calvinistas y otros, presbiterianos y otros más, ellos dicen, no, el bautismo del Espíritu lo recibimos todos cuando creímos, ¿sí? A mí me sorprende que algunos pentecostales estén creyendo así, porque eso no es lo que enseña el libro de Hechos de los Apóstoles. Una cosa es la salvación, una cosa es creer para salvación y otra cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo. Así que nosotros no creemos así, nosotros creemos, pentecostales, cualquier denominación pentecostal, cree que el bautismo del que estamos hablando ahora es el bautismo del Espíritu Santo con una señal inicial, que es ¿cuál? Que la persona habla en otros idiomas por el poder del Espíritu Santo. Eso también algunos lo cuestionan, pero vamos a ver que nosotros todavía debemos mantenernos ahí en ese, ¿qué vamos a decir? En ese principio bíblico, hermanos. Cuando el Señor Jesús mandó bautizar en agua, en su nombre, no se olvidó del Señor. Ahí no dijo nada del bautismo del Espíritu Santo. Jesús también habló del bautismo del Espíritu Santo. En los capítulos 14 al 16 del Evangelio según San Juan, Jesús habla de otro consolador y habla del Espíritu de verdad, al cual el Padre enviará en mi nombre. Y dice que ese Espíritu lo van a recibir los que están con él, porque el mundo no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Juan también dijo que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie en la fiesta de los tabernáculos. Y dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego Juan explica, esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que Cristo fuese a la cruz, muriese por nuestros pecados, fuese sepultado, resucitase al tercer día, ascendiese a los cielos y en espíritu. Oiga, el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo. En espíritu Jesús descendiese sobre los 120 el día de Pentecostés. Así que ninguno había recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús además les dio mandamiento a sus discípulos que yo no sé, algunos dicen, pero la Biblia no dice que los apóstoles fueron bautizados. Bueno, pero Jesús fue bautizado. Además también dice que Pablo fue bautizado. Es verdad, no dice que Mateo se bautizó ni que Pedro se bautizó, no está. Pero el que no está en la Biblia no quiere decir que ellos no se bautizaron. Si ellos mismos estaban bautizando también gente. Los discípulos de Juan recuerdan que ellos dijeron, ay, Señor, le decían a Juan, el que tú señalaste, el que tú bautizaste hace unos días, está bautizando más gente y más discípulos que tú. Aunque dice la Biblia, Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces sus discípulos se estaban bautizando. Además, por lo menos habían 2 de ellos que eran discípulos de Juan. Y si eran discípulos de Juan, habían sido bautizados también por Juan. Ellos eran ¿quiénes? Andrés y Felipe. Eran discípulos también de Juan y seguramente que habían sido bautizados. Pero ellos no se quedaron nada más con el bautismo en agua. Y yo quiero que usted que ha sido bautizado en agua no diga, ya, con eso estoy completo. No. Usted va bien, pero no se quede estancado. Hay algo más para usted. No se quede solamente con esto. Jesús le dijo a los suyos, a los que habían sido bautizados, algunos sabemos por Juan el Bautista y probablemente otros también ellos mismos se bautizaron. Él les dijo a los suyos, a sus discípulos, cuando iba a ascender a los cielos, les dijo, yo enviaré la promesa. Esa es la promesa del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El bautismo del Espíritu Santo nos da poder para ministrar, para servir. Eso es una experiencia inolvidable. Por eso cuando yo le pregunto a alguien, hermano, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? Y él se queda pensando, pues pastor, a ver, yo creo que sí lo he sentido, pastor. Ya yo sé que no lo ha recibido. Porque el que lo cree, el que lo recibe, no lo va a dudar. Es una experiencia inolvidable. Cambia su vida por completo. Entonces, recibiréis poder, dice también el otro texto. Recibiréis poder. Se me quedó. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dijo Jesús. Y 3 versículos más abajo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les está dando mandamiento a los suyos. Y les dice, vea, esperen en Jerusalén. Él les está mandando, vaya y hagan discípulos, bautícenlos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que sabemos de Jesús. En el nombre, bautícenlos. Pero también les está diciendo, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados. Ahí hay un bautismo superior allí. Está el bautismo en agua, pero también está el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo que da poder, repito, y le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces él está diciendo que aunque fueron bautizados en agua, ellos están necesitando de atención, porque algunos cuestionan mucho esto, pero sí se necesita el bautismo del Espíritu Santo para ministrar, porque es el que nos da poder para servir. Ahí vienen las habilidades sobrenaturales.
Para esto, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. Pero nuestra suficiencia no es por habilidad humana, proviene de Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las palabras de Pedro. Pedro dice, bueno, yo creo que usted, los que levantaron la mano ahora, yo creo que no vi uno que nada más hizo como así. O sea, como que lo dudó un poquito. Pero yo creo que los que levantaron no dudan de que fueron bautizados en agua. Yo les pregunto, ¿y usted cómo está seguro de que fue bautizado? Bueno, usted mira, pero pastor, o sea casi que como que se da risa, ¿no? Pastor, sí. Pastor, me metieron en el agua, yo sentí, el agua estaba frita ese día. O el otro día, no, el agua estaba tibiecita, pastor, yo sentí el agua, algo, usted sintió, se mojó. Me sacó el pastor de ahí y mi ropa escurría agua, mi ropa estaba mojada. O sea, hubo una experiencia de todas maneras física también, ¿verdad? Y eso usted no lo va a olvidar. Usted sabe que le tocó irse a cambiar, ¿verdad? Que lo metimos al río, hermano Luis. Eso usted sabe que allá lo metimos al río y lo mojamos. Usted salió mojado. Usted tuvo que cambiarse la ropita. Eso hermano, el que no ha sido bautizado, el que dice, ¿eso cómo será? Bueno, pero el que fue bautizado ya sabe cómo es. Así que ha sido usted bautizado en agua invocando el nombre de Jesús. Bueno, parece que no, ¿verdad? Otra vez pregunto, hagamos a hacerlo personal, ¿ha sido bautizado en agua invocando el nombre de Jesús? Ya sabe que quien no, pues nada más dígame, con mucho gusto calentamos el agüita, hermanos. Pero Pedro entonces habla también de este bautismo en agua, él lo recomienda. Pedro dice allí en el versículo que todos sabemos de memoria, que citamos ahora, dice, arrepentíos. Claro, el arrepentimiento es importantísimo, simboliza la muerte, pero el bautismo simboliza la sepultura. Y además, en ese mismo versículo, ahí no dice que no se necesita recibir el don del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Ahí dice, usted se arrepiente, usted se bautiza y recibirá el don del Espíritu Santo. O sea que ahí también nos está hablando de este regalo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Los que hemos sido bautizados también en el Espíritu Santo, hermanos, o con el Espíritu Santo, pues les digo, tampoco lo dudamos. Ya sabemos que usted está seguro de que fue bautizado en agua porque hay algo físico. Usted recuerda algo. No, el pastor fulano me bautizó, hermano, en el río, en la piscina, en la alberca, allá en la iglesia, y te llevaba otra ropa, ¿no? Aquí hubo un hermano que bautizamos y le tocó el hermano tuyo que prestarle ropa, ¿verdad? Ese hermano se debe acordar donde esté. Me bautizaron con ropa de otro hermano, me la puse y se bautizó y se cambió luego y se fue con su propia ropa con la que venía. En fin, esa experiencia no se olvida. Tampoco se olvida si usted ha sido bautizado o no con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? No me digan, pastor, pues dicen que cuando uno recibe la palabra ya recibió el Espíritu Santo, ¿no? Usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Si sale con algún argumento así todo rarito, le digo, usted no ha experimentado esto. Es una experiencia tremenda que cuando usted la tenga no va a dudar. Sí, pastor, amén, pastor, tal día, tal fecha, en tal lugar, fui bautizado con el Espíritu Santo. Aquí oímos el testimonio de los hermanos hace 8 días, cómo cada uno fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. No tuve que hacer mucho, ay, espera, no me acuerdo, hermano, hermano, llamó a mi mamá, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Ninguno, acá todos se acordaban de eso, clarito, aunque fue hace como 50 años en el caso del hermano Roberto, pero él se acuerda bien, perfectamente, como si fuera ayer, porque esa experiencia es inolvidable, hermanos, es una experiencia como ninguna otra. Por eso fue que el apóstol Pablo llegó a preguntarle a ciertos hermanos en la ciudad de Éfeso, hermanos,
Ustedes ya fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, que en otras palabras fue lo que le preguntó. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y ellos qué dijeron? Bueno, hermano, pues la verdad, ¿qué es eso del Espíritu Santo? O sea, ahí clarito ya dijeron, no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque, repito, esa experiencia es inolvidable. Algunos piensan que, y esa frase la puse acá para que no se me olvidara, porque a veces no se me olvida de decirlo. No hay ninguna razón para que usted sea menos consciente del bautismo del Espíritu Santo que del bautismo en agua. Así como usted no duda de que fue bautizado en agua, tampoco usted debe dudar si fue o no bautizado con el Espíritu Santo. Repito, si usted lo duda, entonces usted no ha sido bautizado con el Espíritu. Vamos a pedir a Dios que Dios le llene con el poder del Espíritu, porque eso da convicción además. Usted saldrá de acá convencido de que tiene el poder. Como cantamos a veces, tenemos el poder del Espíritu Santo. Levántate, hermano, ya no duermas tanto. Toma tú la Biblia y vete a predicar. Palabra de vida, palabra de verdad. Ese es un coro que cantábamos hace muchos años. Pero, hermanos, no se duda eso. No piensen, no, hermano, pues la Biblia no dice cómo. No, la Biblia sí dice cómo sabe uno si fue lleno o no del poder del Espíritu Santo. Entonces, esos hermanos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Entonces, claro, ahí Pablo les dijo, bueno, ¿y cómo así? ¿A ustedes quién los evangelizó? No, creímos en Juan y nos bautizamos con Juan. Ah, bueno, pues ustedes tal vez no le ponían cuidado a lo que él predicaba, porque él decía que él bautizaba en agua, pero que detrás de él venía uno que era más poderoso que él, que ese bautizaría con el Espíritu Santo. Y entonces cuando la gente oyó eso, dijeron, bueno, pues, oiga, la gente se bautizó otra vez, ¿no? La gente que dice, no, pastor, yo ya fui bautizado. Yo, cuando tenía como 5 meses, mi mamá me bautizó allá. Sí, pero ese usted ni sabía si lo bautizaron o no. Si no le cuentan, usted no sabe. No, usted debe creer la palabra para que pueda ser bautizado. Usted debe arrepentirse de sus pecados para que pueda ser bautizado. Entonces, esta gente que ya había sido bautizada en el bautismo de Juan, de todas maneras fue bautizada otra vez en el bautismo cristiano, que ahí sí no hay sino un solo bautismo, el bautismo cristiano, el que está en la Biblia. Cualquier otro, no, la Biblia dice que un solo bautismo. Sí, si usted fue bautizado por los mormones, por los testigos de Jehová, si usted fue bautizado por cualquiera, lleva como 5 bautismos, pero no ha sido bautizado en nombre de Jesús, usted no ha sido bautizado todavía. Le falta el único y verdadero bautismo que está en la Biblia, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para usted será el quinto, pero es el único realmente que está en la palabra de Dios. Entonces, esta gente fue otra vez bautizada, porque no habían sido bautizados antes en el nombre del Señor Jesucristo. Atención a esto, hermanos. Aquí está ¿cómo se llama? El qué, cuando genera conflicto, el meollo del asunto, el de la discordia. Aquí está el puntico álgido, aquí está la cuestión. Algunos no creen ya que haya ninguna evidencia o ninguna señal. Sin embargo, como les he dicho, hermanos, si usted no duda de que fue bautizado en agua porque usted sintió que estaba mojado, porque, hermano, ahí me metieron en la pila, eso no se olvide. Usted algo sintió y hubo de todas maneras alguna sensación física, también hay alguna sensación, alguna percepción que usted será consciente de ella el día que sea bautizado, o lo fue el día que fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. A eso nosotros le llamamos la evidencia, o también una señal. La gente que dice, no, la palabra evidencia no está en la Biblia. Ok, hay muchas palabras que no están en la Biblia. La palabra unicidad tampoco está en la Biblia, ni la palabra Trinidad menos, no está en la Biblia por ningún lado. Tampoco está la palabra evidencia respecto a esto del bautismo. La palabra señal sí está,
La palabra testimonio también está. Así que lo que queremos es que usted se dé cuenta y usted sea consciente de que, bueno, si eso me pasa a mí, yo debo estar seguro de que me pasó. Algo debo percibir yo. Alguna señal, algún testimonio, por usar palabras que están en la Biblia, de que he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y no solamente usted, sino la gente que está a su lado y la gente que lo conoce a usted y en la congregación en la que usted asiste se darán cuenta también de que usted fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Porque esto transforma, le digo, la vida del ser humano. Los discípulos, hermanos, ellos se escondían antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿ellos qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos sabían que antes no tenían ese poder, pero que ahora algo tenían. Ellos sabían, esto, la palabra que usan hoy en día las personas, empoderados estaban, se habían empoderado. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Pedro, ¿cuántas veces habría ido al templo? Todos los días casi iba la gente al templo, eran religiosos los judíos. ¿Cuántas veces había visto a ese paralítico ahí sentado pidiendo limosna? La gente del pueblo lo conocía. Ese es el paralítico que se para allá a pedir limosna, tiene como 40 años pidiendo limosna, ya todo el mundo sabe quién es. Pero ¿por qué antes no le había dicho Pedro las palabras que ahora le dijo? Porque antes no tenía el poder del Espíritu Santo, pero ahora sí lo tiene. Así que ahora Pedro, consciente de lo que tiene, de lo que le ha pasado a él, le dice: bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea que él sabía que tenía algo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese que estaba cojo se paró y comenzó a saltar y entró en el templo alabando y dando gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted es bautizado con el Espíritu, usted siente algo. Usted es consciente: yo recibí poder del cielo. Pero además también la gente, porque eso fue evidente. Oiga, ¿usted con qué poder o con qué autoridad ha hecho esto? Le preguntaron, ¿no? Pensaban tal vez que era un brujo, quién sabe qué. Y yo, no piensen de mí que yo no soy nadie. Es por la fe en el nombre de Jesús que Dios ha dado a este completa sanidad. ¿De dónde tiene esta gente tanta sabiduría? ¿De dónde hablan así tan elocuentemente? Y son pescadores, son gente sin estudio. Ellos vieron la diferencia que había entre alguien que había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo y los que no habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Pero además también le digo, los hermanos de la congregación se daban cuenta. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 6, a ver si tengo este acá. Sí. Hechos capítulo 6 dice: Pedro a los hermanos les dice: vea, hermanos, mejor busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces era evidente para los hermanos de la congregación que había algunos hermanos que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Entre esos que están llenos, o sea que no todos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos sabían quiénes sí y quiénes no. Entre los que están llenos con el poder del Espíritu Santo, búsqueme a 7 hermanos. Escojan allá 7 para que encarguemos de este trabajo. Y además también hay un versículo que algunos dicen, bueno, vamos a mejor a mirarlo. Ese versículo está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así nada más, sin hacer mucha exégesis, uno puede darse cuenta que Pablo se da cuenta que algunos hermanos en Éfeso no están llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces le dice: vea, es bueno que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Así que él sabía que allá en Éfeso había gente que no era llena con el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero decirle otra vez, esta experiencia es percibible para mí, pero también la gente que está al lado mío, los de su casa,
se van a dar cuenta, oiga, fulanito cambió. Ve, ahora se la pasa leyendo la Biblia, ahora quiere predicar. Ahora ora más que antes. No piense usted que quien recibe el poder del Espíritu ya no va a hacer nada más. Ya, hoy la coroné. Ahora sí, Locha, ya no tengo más que ir. Locha es en mi tierra que no hace nada, ¿no? Se dedica a dormir en la hamaca ya con su sombrero echando de viento. No. El Espíritu lo impulsa a uno a servir, a hacer algo para Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, es la recomendación del apóstol Pablo. No piense que es por los frutos o por el fruto singular, ¿no? La Biblia habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y paciencia. No, hermano, sí, yo lo recibí porque yo amo a los hermanos ahora más que antes, hermano. Yo sí. El fruto del Espíritu no es la señal de que usted ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sencillamente ni el fruto ni los dones del Espíritu, que también hay dones del Espíritu, se manifiestan inmediatamente. Para eso hay que dejar pasar el tiempo, ¿no? Para ver cómo reacciona el hermano, para ver cómo reacciona la hermana, a ver si de verdad es paciente, si no se pone bravo porque son las 12:20 y no hemos terminado. Ahí vamos a ver si son pacientes o no. Eso hay que esperarlo. Pero había algo que pasaba en el instante cuando la gente era bautizada con el Espíritu Santo, repito, y no eran los dones ni el fruto, que sí creemos en eso. Sí creemos en el fruto del Espíritu y sí creemos en los dones del Espíritu Santo, pero lo que estoy diciendo es que esa no es la señal que le va a dar claridad, certeza a usted o a cualquiera. ¡Ay! El hermano fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Les estoy explicando, porque hay que esperar para que eso se manifieste, pero había algo que pasaba inmediatamente cuando la gente era bautizada con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque vea lo que pasó en Samaria. En Samaria usted recuerda que los hermanos fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y entonces llegaron unos hermanos ancianos de la iglesia en Jerusalén, Pedro y Juan, a orar por los hermanos para que recibiesen el poder del Espíritu Santo. Y cuando oraban les imponían las manos, y la Biblia dice, y recibían el Espíritu Santo. Pero entonces había un brujo, no, un mago ahí que antes hacía la magia, un hombre malo, que se llamaba Simón. Y entonces Simón dijo, oiga, hermanos, yo estoy viendo que la gente a la que ustedes le imponen las manos recibe el Espíritu Santo. Yo también quiero tener ese poder. Yo no sé si Simón hizo la prueba. Muestra, a ver, hermana, en el nombre de Jesús. Y no pasaba nada. Algo tenía que ver Simón, o sea, algo instantáneo tenía que ver Simón, que pasaba en la gente que recibía el bautismo del Espíritu, porque él también quería que cuando él pusiera la mano pasara lo mismo. Ahí no eran dones ni eran frutos. Ahí algo pasaba. La Biblia no nos dice que pasaba, es verdad, no nos lo dice. Pero hay otros pasajes en los que sí la Biblia nos dice claramente qué es lo que pasaba. Y aquí están los tres pasajes en los cuales nosotros nos afirmamos. La Biblia dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Aquí tenemos 3 ejemplos claros. El día de Pentecostés, lo hemos leído muchas veces, estaban los hermanos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento, se escuchó un estruendo como de un viento recio que soplaba en la casa en la que estaban todos sentados. Estaban sentados como ustedes así, hermanos. Así también usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, sentados. Y ellos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso pasó en Hechos capítulo 2. Hubo un estruendo, hubo un viento recio que soplaba, hubo unas lenguas de fuego que se aparecían en la cabeza de los hermanos y los hermanos hablaban en otras lenguas. Varias cosas pasaron allá. Pero en la casa de Cornelio no se nos dice que haya habido un estruendo, un viento recio que soplara y llenara la casa en la que estaban. Tampoco se nos habla de lenguas repartidas de fuego,
pero sí se nos dice que cuando Pedro estaba predicando la palabra y dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, o sea, el nombre de Jesús, ¿no? Perdón de pecados por el nombre de Jesús. Los que estaban oyendo el discurso, dice, recibieron el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y más abajo explica lo que pasó. Los hermanos que iban con Pedro, que eran de los judíos, estos de la casa de Cornelio eran gentiles, eran de otra nacionalidad, se quedaron maravillados de que también los hermanos recibiesen el Espíritu Santo, porque oyeron un gran viento, no. Porque aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no. Porque sopló, no, nada de eso. Ni estruendo, ni viento, ni fuego. Pero ellos los oían, que hablaban en otras lenguas, también como ellos habían hablado al principio. Y en la casa, y ya dijimos los hermanos, los creyentes en la ciudad de Éfeso, a quienes Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Eso está en Hechos 19. Entonces ellos dijeron que no sabían nada y los bautizó y todo, pero cuando los bautizó, entonces oró por ellos y les impuso las manos para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice allí la palabra, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Eran como 12 personas, 12 nada más, pero fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Así que tenemos 3 casos: Pentecostés, la casa de Cornelio y la casa o los hermanos en Éfeso. No hubo profecía en todos los 3. No hubo viento en todos los 3. No hubo lenguas repartidas como de fuego en todos los 3. No hubo estruendo. No. ¿Qué hubo en todos los 3? La gente habló en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces usted debe ser consciente, según estas escrituras, que la señal o lo que yo voy a sentir o lo que yo voy a hacer cuando sea lleno del poder del Espíritu Santo es que hablo en otras lenguas según el Espíritu me dé que hable. Si esto me lo captaron, hermano, estamos bien. Y si no, bueno, ahí le queda la grabación y yo voy a orar para que Dios traiga revelación. Esta es la señal, este es el testimonio, o esta es la evidencia, palabra que usamos por tradición, reconozco, pero es que es evidente que una persona que habla en otro idioma que no ha estudiado, que no sabe, lo hace por el poder del Espíritu Santo. Dios le está demostrando que lo está llenando con el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros que decimos ser la iglesia de Hechos de los Apóstoles, y lo somos, pues debemos tomar el modelo también de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. No podemos menospreciar ni el bautismo en agua, que no lo estoy menospreciando para nada. Les estoy animando a ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, pero les estoy diciendo que hay un bautismo que es superior, más grande que ese bautismo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Uno no anula al otro. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro dijo, bueno, pero ¿y ahora quién podrá impedir el agua para que sean bautizados en agua? Estos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que una cosa no anula a la otra. Ambas cosas son necesarias, hermano. Usted fue bautizado en agua, gloria a Dios, pero también debe ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Esto es fundamental, es vital para la dinámica de la iglesia. Esto lo capacita a usted para servir al Señor de una mejor manera. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad. Vamos a estar en pie, vamos a mirar acá. Esto último, así de pie. Piense usted, hermano, en lo que hemos hablado ahora. ¿Ha sido usted bautizado con el poder del Espíritu Santo? Si usted no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, pues no se desespere. Aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo está presente aquí en esta reunión. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que nada más un corazón sediento, una vasija que desee ser llena, y aquí está el que derrama de ese aceite fresco. No menosprecie, no desestime, no olvide el tema del bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que Juan el Bautista lo profetizó. Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús también lo proclamó. Ya les cité algunos versículos del Evangelio según San Juan, pero también en Hechos de los Apóstoles, en Lucas también están los textos en los que Jesús habla del derramamiento del Espíritu Santo, pero en el capítulo 1 principalmente él dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y también la iglesia lo procuró y lo practicó, lo vivió. La iglesia se preocupaba, hermanos. Estos hermanos no han recibido el bautismo. Vamos a orar por ellos y vamos a interceder y vamos a clamar a Dios para que ellos también sean llenos. Ellos, habiendo llegado, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ahí lo dice, porque no había venido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ustedes y yo, bueno, el Espíritu Santo dio testimonio, ¿no? Es lo que dice, ha dado testimonio dándoles el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el testimonio que da el mismo Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu más bien es el testimonio que da el mismo Espíritu de que usted y yo hemos sido bautizados con este poder y estamos habilitados para servir al Señor. Y ya lo cité. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19 habla de hablar en otros idiomas. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es el Espíritu Santo el que hace eso, es el poder del cielo. ¿Y la iglesia del siglo XXI qué? Los hermanos en Poughkeepsie, ¿qué? Pues ustedes y yo también, hermanos, debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Ustedes y yo también debemos apropiarnos de esto que dice Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Qué tan lejos está Poughkeepsie de Jerusalén? Uy, debe estar muy lejos, yo ni sé cuánto habrá, pero esto queda muy lejos de acá. Pero aún en Poughkeepsie, aquí también el Señor Jesucristo está llamando a varios. Y prueba es que usted está aquí presente hoy en esta reunión porque el Señor le está llamando. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Dios sea llenando con el poder del Espíritu Santo a cuantos lo deseen. Levante usted sus manos y hable con Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo también quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo también creo esta promesa, Señor. Y si es para mí, pues la quiero recibir ahora. Bendito Dios y